Las fuerzas internas que se generan en cada elemento de la estructura nos permiten dimensionar y diseñar todos los elementos estructurales. Podemos ver si los refuerzos o perfiles de acero que se seleccionan son los adecuados para las condiciones de carga. En este video vamos a ver cómo se generan las fuerzas internas, los tipos de fuerzas internas y cómo esta información en la práctica nos puede llegar a ser útil. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Empecemos hablando de cómo se generan las fuerzas internas. Partamos de algo muy básico. Cuando existe la aplicación de cargas externas en la estructura, esta tiende a deformarse en función de esas cargas aplicadas y en función de la rigidez de la misma estructura. Aquí es donde se puede ver la coherencia de la siguiente fórmula, donde ya sabemos que la rigidez es igual a una fuerza dividido para la deformación. Pero si despejamos la deformación, obtenemos que la deformación es igual a una fuerza aplicada dividido para la rigidez. Entonces podemos asegurar que mientras más rígida sea una estructura, menor deformación tendrá, debido a que son inversamente proporcionales. Y asimismo, mientras mayor sean las cargas aplicadas, mayor deformación tendrá la estructura, por lo que son directamente proporcionales. Con este principio en mente deduzcamos lo siguiente. Una estructura que se deforma por las cargas aplicadas está generando que los elementos estructurales tengan fuerzas internas. Solo observemos, esta estructura ya está deformada y podemos observar que todas las vigas ya tienen esfuerzos por flexión y por corte, los cuales los vamos a explicar en este mismo video posteriormente. Entonces, deducimos que al aplicarle cargas a una estructura, ésta se deforma y a la vez estas deformaciones producen esfuerzos o fuerzas internas en los elementos. Y mientras más se deforme una estructura, mayores serán las fuerzas internas en sus elementos. Es por esto que debe haber deformaciones controladas, de tal manera que no se produzcan fuerzas internas de alta magnitud y para evitar construir elementos demasiado robustos. Para la mayoría de estructuras a diseñar tenemos los siguientes tipos de fuerzas internas: la fuerza axial, momento flector y fuerza cortante. Expliquemos cada una con un ejemplo. La fuerza axial puede ser de compresión y tensión. Por ejemplo, las columnas de este edificio, al resistir todo el peso de los elementos, van a tender a comprimirse. Es decir, van a existir fuerzas que tiendan a reducir el volumen de su cuerpo. Y también habrá tendencia de un acortamiento de las columnas en determinada dirección. Y sí, una de las variables del diseño de las columnas es la fuerza de compresión que se haya generado. Por otra parte, la tensión es representada por fuerzas que tienden a estirar o alargar un elemento. Por ejemplo, si a este puente colgante se le aplica la carga de los vehículos que van a transitar, se generan fuerzas internas de tensión en estos cables. Pasemos a momento flector y lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede con la siguiente viga que está simplemente apoyada si le aplicamos la siguiente carga? Por sus condiciones de apoyo ya sabemos que se va a deformar de la siguiente manera. Y si nos acercamos a la parte central de la viga, observamos que en la parte superior se están generando fuerzas de compresión y en la parte inferior fuerzas de tensión. Y sí, esto es lo que provoca la flexión. Así que se generan momentos flectores. Y en esta misma imagen podemos ver una de las razones de la existencia del hormigón armado. El hormigón es un material resistente a la compresión, pero a la tensión, este material deja mucho que desear porque su resistencia se reduce significativamente. Entonces, el acero de refuerzo, al ser un material con resistencia y buen comportamiento a la tensión, complementa al hormigón. Entonces, nos damos cuenta que el momento flector hace referencia a la flexión que se está produciendo en el elemento estructural debido a la carga aplicada. En palabras simples, es como cuantificar la flexión a través de momentos flectores. Por ejemplo, ¿qué pensarían si les dijera que una viga está soportando un momento de 10 kN por metro? ¿Considerarían que es una flexión grande o prácticamente despreciable? Pues sí, es un momento flector bajo, por lo tanto la flexión también es baja. Ahora, si el momento flector en la viga fuera de 500 kN, eso sí ya podríamos considerarlo un momento grande y asimismo saber que la flexión de la viga es grande.
Incluso un momento flector de esa magnitud ya suelen generarse en puentes ya de luces de alrededor de 12 metros. Obviamente hay más variables a incluir para saber el momento exacto. La idea final es saber que el momento hace referencia a la flexión y también es importante identificar cuándo la flexión es significativa. Por otra parte, el cortante se lo puede definir como la resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un elemento. Pero a mí la verdad se me hace más fácil explicarlo con el siguiente ejemplo. Si se tiene dos elementos en contacto y se les aplica la siguiente carga, ya sabemos que se deforma de la siguiente manera, donde podemos observar que el cuerpo superior tiende a abrirse más que el cuerpo inferior. Es como coger también unas cartas y aplicarles esa deformación y se podría observar el mismo efecto. Pero, ¿qué sucede si ahora le agregamos unos elementos verticales? Por ejemplo, unos clavos si es que estos dos fueran elementos de madera. Pues ahora el elemento ya no tiende a comportarse de esta manera. Y sí, sé que algunos con este ejemplo ya identificaron la función de los estribos en el hormigón armado. Las vigas deben ser diseñadas correctamente para resistir estos cortantes y así evitar que se produzcan fisuras de este tipo, las cuales sí se van a producir si los estribos tienen una separación inadecuada. Es igual en el acero estructural, se diseña también las vigas por cortante. Tal vez en algunas estructuras hayan observado estos perfiles con estas placas transversales soldadas. Estas también contribuyen a la resistencia al corte. Un dato adicional es ver que los esfuerzos cortantes en estos cuerpos son más críticos en los extremos al tratarse de una carga distribuida uniformemente, porque aquí es donde más se están separando entre sí. En cambio, en el centro vemos que el efecto es insignificante. Pues ahí es donde los diagramas de corte de las vigas tienen más coherencia que nunca. Si han observado los diagramas de corte en las vigas cuando se le aplica una carga distribuida, vemos cómo la fuerza cortante es máxima en los extremos y cómo tiende a ser nula en el centro. Bueno, finalmente, ahora que ya conocemos las fuerzas internas y sabemos el efecto que producen, veamos cómo esa información nos llega a ser útil. Si tuviéramos esta estructura de hormigón armado con las siguientes cargas aplicadas, para proceder a diseñarla primero debo calcular e identificar si tiene estabilidad. Aquí ya intervienen conceptos de derivas, torsión, efectos de segundo orden y más conceptos que posteriormente los veremos en el canal. Y una vez que corroboremos que la estructura tiene estabilidad, procedemos a calcular sus fuerzas internas y a obtener sus diagramas. Aquí es donde nos sirven los conocidos diagramas de momento, diagramas de corte y diagramas de carga axial, para asimismo conocer la magnitud de flexión, la magnitud de corte y la magnitud de carga axial a lo largo de cada elemento y así proceder a diseñar todos los elementos estructurales. Espero que tengan más claro el tema de fuerzas internas. Si tienes alguna duda o pregunta puedes escribirla en los comentarios y suscribirte para ver más contenido adicional como este. Nos vemos en la próxima.